Hola, buenas tardes. Soy Claudio Montero. He pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de vivienda sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con amigos y compañeros para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre el futuro de la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si te interesa saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, quédate con nosotros a la conversación y participa en comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos visita Felipe Vieites. Felipe, gracias. Lo primero que te digo es gracias. A vosotros por esta amable invitación a conversar con vosotros. Bueno, yo te digo gracias porque haces fácil lo que a priori parecería difícil. Ya veremos luego a qué te dedicas y en qué trabajas. Me puedo imaginar tu agenda y sin embargo has dicho sí y cuando tú quieras. Y nos lo has hecho muy fácil a todos. Bueno, es que decir sí a amigos con propuestas tan interesantes como estas que es mucho más fácil. Con lo cual, no es que haya buscado un hueco en la agenda, es que he movido lo que hubiera que mover para estar aquí con vosotros. Ahora me siento mal yo. No, que va, al revés. Siéntete con la tranquilidad de saber que estoy aquí a gusto y de que estoy aquí compartiendo con vosotros lo que queráis con la mejor de mis intenciones. Así que nada, al revés, siéntete con toda libertad y totalmente a gusto. Perfecto. Tenemos guión que iremos sobre la marcha, pero si salen cosas saltaremos. Déjame que diga, por apuntar un poquito, porque yo te conozco, pero habrá mucha gente que no te conoce. Tú eres arquitecto, eres director general en Ruiz Larrea Arquitectura, a la vez eres gerente de administración en 2GV Arquitectura, experto en Project Management, que ya nos contará qué es o en qué consiste exactamente, y alguna otra cosa más, porque eres persona inquieta. Entonces, yo sé mucho de ti, pero no todo, y veremos si te sacamos algo nuevo. ¿Vale? Perfecto, sí. Vale. Solemos empezar con una pregunta muy sencilla, porque tú y yo nos conocemos, estaba preparando las notas desde el 2017, donde yo entré a formar parte de Más Real Estate. No sé si tú ya estabas o no, pero debió ser por ahí, por esa... Sí, más o menos empezamos contigo cuando adquirimos los derechos para Barcelona, con la sociedad que en aquel momento montamos con Fernando y con Guillermo, que era Barcino Real Estate Capital. Y sí, fue en aquel momento cuando creo que coincidimos por primera vez. Desde entonces tú y yo hemos coincidido bastante y además hemos tenido conversaciones creo que parecidas a las que tendremos hoy, sobre la profesión, sobre la gestión de empresas, sobre el tipo de cliente o sobre qué es la arquitectura y demás. Entonces, te hago la primera, una pregunta muy corta para una respuesta en principio corta y a partir de vamos. ¿Quién es Felipe Vieites? Pues respuesta corta, persona humana, no hay mucho más. Pues una persona que ya es madrileño de adopción, aunque no ni he nacido ni he vivido durante muchos años aquí, que tiene la suerte de dirigir un equipo de personas fabuloso con las que llevamos varias empresas y que además tengo la suerte enorme de dedicarme a lo que me gusta, que es la arquitectura en muchas de sus facetas. Ya está, eso es. Bien. Has mencionado madrileño de adopción. Te pregunto, ¿dónde naces? ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué recuerdos o experiencias tienes de esas viviendas o de tu casa o de la casa de tus familiares o de la de los amigos? Y una pregunta que hacemos siempre y que nos sirve un poco para darnos idea de tu infancia es, ¿ibas andando al colegio? Pues sí, iba andando al colegio porque el colegio estaba a 300 metros de mi casa, porque yo nací más que nacer me crié en un pueblecito muy, muy pequeñito del Pirineo Aragonés, con 2.500 habitantes, con lo cual todo se hacía y todavía se hace andando. Y mi infancia es esa infancia, una infancia de pueblo pequeñito, donde conoces a mucha gente, donde te conoce todo el mundo y donde desde muy chiquitín estás y puedes estar solo en la calle sin peligro y donde socializas y donde convives con mucha gente
muy conocida en el día a día. ¿Y cómo son las casas de ese pueblecito? Has mencionado Pirineo Aragonés. ¿Qué tipo de vivienda es la típica? No, es una vivienda más convencional, no tan parecida a la idea bucólica que podemos tener de lo que es una casita en el Pirineo. Yo vivía en un piso al uso, grande, pero al fin y al cabo un piso al uso. Lo que pasa es que salías a la calle y a los 100 metros pues había árboles. Calles que en aquel momento con poco tráfico, hoy con más tráfico. Calles con empedrado o con losas y con poco asfalto, calles algunas de ellas sin asfaltar en aquel momento, y mucho contacto con el exterior. Y de ese entorno que nos estás dibujando, que casi haciéndolo desde Madrid efectivamente suena bucólico, pasas a una gran ciudad que cuando te vas a estudiar arquitectura, cuando te vas a la universidad. Así es, decidí que quería estudiar arquitectura. ¿Por qué? Esa iba a ser mi pregunta. O sea, primero, ¿cómo es ese tránsito? ¿Cómo vives ese primer año de, no sé si un poco película de los 70, Perdido en la ciudad o algo así? Bueno, ya eran más bien mediados finales de los 90. No, sí, pero Paco Martínez Soria, eso es verdad, que llega a la ciudad, ¿por qué decides estudiar arquitectura? Gran pregunta, no lo sé. Gran respuesta. Después de todo este tiempo aún no lo sé realmente. Había una cosa que me atraía mucho de la arquitectura, que era algo que es muy difícil de explicar sin parecer un absoluto pedante, que es que como tenía que mezclar una parte muy científica y muy técnica con una parte muy artística, no sabía si lo iba a poder hacer. O sea, a modo de reto, o sea, dices, ¿qué hay más difícil? Y entonces encontraste eso ¿o cómo? A lo mejor no era lo que era más difícil, pero desde luego era lo que me parecía más desconocido en aquel momento. Y desde luego la carrera en sí no es difícil, es exigente. Pero sí que me parecía un desafío entender que no estábamos ante una carrera técnica, que no estábamos ante una carrera humanista, ni artística, estábamos ante una carrera que mezclaba esos tres mundos. Y eso me parecía un desafío fantástico. Desde la más absoluta inconsciencia y desconocimiento, porque luego la carrera se parece muy poco a lo que te puedes hacer una idea antes de empezar. ¿Disfrutaste? O sea, ¿recuerdas cómo con disfrute los años de universidad? Sí, con mucho disfrute, con muchísima exigencia y con muy buen recuerdo. Sí que es cierto que de la facultad yo acabé exhausto, acabé cansado, que fueron 5 años de carrera y proyecto extenuantes, pero con el paso de muy poquito tiempo guardas prácticamente solo buenos recuerdos, con lo cual es un momento de mi vida que se unió a salir de casa, a vivir solo o con amigos o en comunidad o lo que fuera, y es un momento de absoluta transformación personal y de cambio que recuerdo con muchísimo cariño y con cierto anhelo de poder volver a vivir ese tipo de experiencias. Bueno, pero no lo sé, pero bueno. Es complicado, yo creo que somos diferentes ahora. O sea, la edad te hace distinto y vivir las cosas de otra manera. Sí, pero curiosamente hace 3 años, después de llevar 25 años viviendo en Barcelona, por motivos profesionales, volví a salir de mi zona de confort y me vine a vivir a Madrid. Con lo cual, nunca puedes decir que esas experiencias no se han acabado, o se han acabado o que no van a volver. Y por tanto, encantado de haberlas vivido, encantado de estar viviéndolas, y creo que te hacen crecer mucho como persona. Así que ahí estamos de acuerdo. Disfrutas la universidad, exigente fase, terminas y comienzas a trabajar como director de ejecución de obra en una ingeniería, TEC 4, Sociedad Anónima, ingeniería civil y arquitectura. Así es. ¿Cómo caes allí? ¿Buscas específicamente tú ese rol de obra? Entiendo que pie de obra. Sí, ¿Qué hacías allí cuando empezaste? Yo estaba buscando
ya hacia el final de la carrera un entorno laboral que me permitiera tener mucho contacto con la obra y tener una pulsión de lo que era realmente la ejecución de edificios, porque algo que desde la carrera se ve muy mediatizado. Tenía la suerte de trabajar durante los meses de verano en la obra, pero me hacía falta, o creía que me hacía falta ese contacto con la ejecución de los edificios y busqué un trabajo que fuera así. Caí en este puesto de trabajo de casualidad, pero fue una etapa maravillosa. Tuve la suerte de caer en un equipo muy pequeño, muy bueno, muy compacto y todos ellos excelentes profesionales. Y tuve la enorme suerte de poder desarrollar algunos de los edificios de rehabilitación patrimonial más importantes de Barcelona en aquel momento, como por ejemplo las fachadas del Palau de la Generalitat, las casas Mosso y Morell, que son presidencia, el Palau Robert, los edificios de los juzgados de Vía Laietana, bueno, toda una serie de edificios y de entornos complejos que me permitieron también aprender mucho como técnico, como profesional y incluso como persona, a nivel de cómo te relacionabas con gente tan diversa, a tanta escala y tanto estrato diferente, porque había contacto con altos directivos, altos cargos políticos y evidentemente personal de obra que había de toda la tipología, toda ella fantástica. Así que tuve esa enorme suerte. Según lo está describiendo, para alguien que no es arquitecto y no ha vivido ese entorno, y quitándole ese punto de estrés, que yo sé que las obras tienen por un montón de intereses, pero sonaba casi a director de orquesta o director de cine, donde tienes un montón de gente a tu alrededor, cada uno con unos roles diferentes, unas funciones diferentes y una preparación diferente, y tú eres el que tienes que coordinarlo todo para que todo salga en plazo, en precio, en alcance. Sería mentir si dijera eso. Vale. En realidad, en muchas de estas horas yo era el último mono. Vale. Yo tenía 22 o 23 años cuando empecé a trabajar en esto. En algún caso ni siquiera había acabado la carrera. Yo era una coma al final del renglón. O sea, tú eres el que le tocaba hacer el acta de la reunión de obra, algún día me dejaban hacer el acta, sí. No, en realidad mi cometido era muy de ayudante, muy de chico para todo, muy de todo al principio. Sí que es cierto que tuve la suerte, enorme suerte, de poder hacer alguno de los proyectos pequeñitos pero más vibrantes que hubo en aquel momento, como transformar la sede del Consejo de Ciento o otros. Y de hecho siempre he dicho que en aquella fase de mi vida tuve la mejor oficina que tendré en mi vida, porque tuve la suerte de tener oficina dentro del propio Palau de la Generalitat, a caballo entre el patio gótico y el patio de los Naranjos, en el transepto gótico que quedaba, en una nave espectacular de 80-90 metros cuadrados, donde estaba yo, un ordenador y un plotter. Con lo cual era un entorno que cuando lo explico ahora, si no puedo enseñar fotos, la gente no se lo cree. Que yo mismo en aquel momento no era capaz de entender lo que estaba pasando, pero que fue apasionante y que tuve la suerte pues de que en aquel momento pues como era una especie de alien metido dentro del Palau, de alguien que no era ni funcionario, ni trabajador, ni político, ni nada, y que encima tenía 22 años, que era una rara avis dentro del Palau, tuve la suerte de que era, entre comillas, el niño mimado de todo el equipo técnico y de la gente que no era técnica. Y recuerdo irme a ver cómo se llamaban las campanas con la campanera, porque pasaba por allí y me decía, súbete conmigo a ver cómo se ensaya con las campanas. Pues tuve esa enorme suerte durante ese periodo. Así que, gran experiencia. Singular experiencia. Singular. De hecho, creo que la valoro mucho más ahora, con el paso del tiempo, de lo que fui capaz de valorarla entonces. Hombre, cuando empiezas la carrera normalmente crees que todo es así y todo es normal. Entonces, si caes en algo tan singular como eso, como no tienes con qué compararlo, parece lógico que te pareciera normal. Pero bueno. ¿Estás ahí 6 años, más o menos? Más o menos, sí. Y luego estudias un máster o curso en Project Management y te certificas en el PMI.
¿Qué es el Project Management? Yo incluso con compañeros arquitectos que no están en esos, cuesta explicar o cuesta que entiendan qué rol juega, si eso ya no lo hace el arquitecto o por qué tiene que haber otra figura que es el Project Management. ¿Por qué decides complementar tus estudios con eso? ¿Dónde ves ese vacío? La labor del arquitecto es compleja. Como tú me has dicho al principio, deberíamos ser un director de orquesta capaz de entender las sensibilidades de todo lo necesario y todos los que pasan por un proyecto, que cada vez son más. Eso desgraciadamente no ocurre. Pero en cambio hay toda una corriente de formación y hay toda una corriente de metodología para poder abordar todos los procesos, más complejos o no, que ocurren dentro de un proyecto. Y esto de manera arreglada se viene estudiando y formando desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, y el PMI, el Project Management Institute, es una entidad a nivel global, con sede en Estados Unidos, pero que lo que hace es formar y dar formación y crear instrumentos de formación y aplicación en todo lo que es la labor de gestión de proyectos, de Project Management. Lo llamamos así, es gestión de procesos, es dirección integrada, tiene muchas formas de llamarse, al final es gestión de proyectos. Gestión, perdóname. Sí. Gestión, has dicho antes por qué estudiaste arquitectura y has metido muchas cosas ahí, desde el humanismo, la técnica, no sé qué. Precisamente no vemos gestión en la carrera de arquitectura. Precisamente no vemos gestión y precisamente es una de las grandes carencias que tenemos como profesionales. Una es la gestión y otra tan grande que está dentro de esa parte es la gestión del dinero. Es algo que a mí me sigue llamando muchísimo la atención. Evidentemente es una carrera técnica, es una carrera exigente, estamos en una carrera donde básicamente recibes formación, pero nuestro sector, que es ultra intensivo en consumo de capital, esto quiere decir que somos un sumidero de recursos económicos enorme, básicamente va de coger una idea y un montón de dinero, a veces una cantidad enorme de dinero, sí, y acabarla transformando en un edificio. Así que, evidentemente, el cómo coger ese dinero, cómo transformarlo, cómo vehiculizarlo, debería ser parte imprescindible de la formación de un arquitecto. Cosa que, por formación, desdeñamos, despreciamos u obviamos hasta que no nos queda más remedio. Y, por otro lado, esa labor de gestión cada vez más es imprescindible en nuestra profesión. Yo creo que hace ya más de 40, 50 años que el arquitecto ni produce solo, ni está solo en todo el proceso, ni creativo, ni de desarrollo de cualquier proyecto. Y sin embargo, es un poco lo que sigue siendo la formación predominante como arquitecto. Cuando en realidad tu labor como arquitecto, incluso aunque te dediques puramente al diseño, es la de confrontar, abordar e integrar muchas disciplinas, muchas pequeñas partes de un todo y darle una coherencia para un objetivo común. Pues es que eso es gestión. Es gestión. Has mencionado varias cosas en la respuesta. Yo al inicio digo que vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de vivienda y vamos a hablar de mercado inmobiliario. Y parte de la iniciativa de Céntrico es, en mi experiencia profesional, de tratar con diferentes profesionales, arquitectos, gente relativa al cambio climático, sostenibilidad, mercado inmobiliario, y de constatar muchas veces que hablamos lenguajes diferentes y no queremos entendernos, porque podríamos hablar lenguajes diferentes y tener ese interés o capacidad en entenderse. Hablas del dinero, efectivamente, las escuelas de arquitectura es algo que no se toca y que no sé qué expresión has usado, pero que estoy de acuerdo, casi que está mal visto hablar de eso, y normalmente el arquitecto ve su proyecto como su proyecto, solo casi el proyecto redactado, el que visa y demás, mientras que el proyecto real, que yo considero real, que es el que tú has descrito, es empezamos por levantar capital, buscar una materia prima que será un suelo o un edificio a rehabilitar,
ahí entra el proyecto de arquitectura, pero luego lleva mucho más aparejado porque luego habrá una explotación de ese edificio, o sea, la visión es mucha. ¿Dónde, porque yo te pregunté por Project Management, pero dónde te das cuenta tú o cuándo la verdadera trascendencia del dinero o de la gestión del dinero y que eso es parte de la clave de luego poder hacer un buen diseño, una viabilidad económica, una viabilidad de proyecto, o sea, ¿cómo juegas tú ese rol luego? ¿Pero dónde? ¿Quién te dice eso? ¿Dónde lo descubres? Pues no te puedo decir un momento exacto, pero sí que creo que en el primer momento donde hago una hoja, digamos, de cierre de un proyecto y pongo todos los costes de el suelo, la construcción, los seguros, la explotación, no sé qué, el coste financiero, y aparece un renglón que es servicios profesionales de arquitectura, ¿vale? Y es un renglón muy chiquitito, con un importe despreciable de dinero, porcentualmente nimio, y dices, y al final del todo aparece un número gordísimo. Ahí te das cuenta de que somos un apunte contable. ¿Entiendes por qué mucha parte de nuestro sector, ajeno a nuestra profesión, nos entiende como un mal necesario, en el mejor de los casos? Y te das cuenta de que el meollo de la cuestión no es resolver ese apunte contable bien, es entender la foto total. Y para entender la foto total tienes que entender pues cómo se mueven el dinero en la compra de suelo o de edificios, cómo se mueven los costes financieros, en qué momento se pagan o no se pagan determinadas cosas y con qué objetivos se hace todo eso. Y al final de esa cuenta de costes enorme hay contrapuesta una explotación o una venta o una salida o un arrendamiento o un lo que sea que justifica ese enorme coste de dinero. En ese momento dices, vale, esta película no va solo de diseñar es una parte muy pequeña, te das cuenta de que la parte del león está o bien en la adquisición de la materia prima, o bien en la transformación en vía construcción, y que todo lo demás son cosas relativamente menores. Y por tanto ahí te das cuenta de que realmente la película no va solo de diseñar, y que además hay que diseñar con ese objetivo en mente muchas veces. Porque si no somos capaces de entender que ese objetivo, al final de la cuenta de resultados, es el objetivo de nuestro cliente, somos incapaces de hacer bien nuestro trabajo. Y eso es algo que es tan obvio que parece mentira que tardes varios años de profesión en darte cuenta, pero eso en mi caso ocurrió así. O sea, yo tardé varios años, después de haber empezado incluso a trabajar por mi cuenta, en darte cuenta de que mi objetivo no era solo hacer un buen diseño. Mi objetivo era que mi diseño contribuyera a que el objetivo de mi cliente se hiciera realidad. Y eso pasaba por muchas más cosas. Mencionas en un momento dado ponerte por tu cuenta. Yo tengo otro apunte. En algún momento haces un MBA. Sí. Que entiendo que tiene que ver con darse cuenta de que el proyecto no es el proyecto de arquitectura, que es ese apunte contable, sino que el proyecto es algo mucho más grande, que para la viabilidad del proyecto y la viabilidad de la empresa se requieren otro tipo de cosas, y decides abrir oficina propia en Barcelona con Fernando Gil, hasta donde yo sé, ¿Sí? Año 2007 más o menos. No, 2004. 2004. Cuéntanos un poco cómo decidís Fernando y tú dar ese salto, dejar la seguridad de un sueldo y abrir oficina, si ya tenéis algún cliente que os da ese arranque, si saltáis al vacío. ¿Cómo recuerdas ese primer año o ese momento de salto? En ese primer año donde Fernando y yo teníamos 25 años y acabábamos de terminar la carrera, el cómo decir dar el salto es por pura inconsciencia. No hay un plan de negocio, no hay una perspectiva de ningún tipo. Lo que hay es una gran dosis de... Muy mal. O muy bien, depende, porque es evidente que lo hicimos en un momento de plena inconsciencia, pero
pero también lo hicimos en un momento donde aún se podía hacer de manera relativamente sencilla. Que era en un momento donde el sector inmobiliario en aquel momento todavía iba muy bien, donde afortunadamente empezar con un negocio de aquel tipo, pues no es que fuera fácil, pero era mucho más fácil que ahora, y donde el boca a boca y los pocos contactos que podíamos tener, porque ninguno de nosotros tenía familia de arquitecto, ni nada del sector, ni nada que se pareciera, nos permitió arrancar. Y además de una manera pues exigente en lo personal, pero relativamente fácil en lo profesional. Con un tercer socio que luego desapareció, pero el cómo lo decidimos fue porque nos presentamos a un concurso de estudiantes de arquitectura que ganamos y que al año siguiente dijimos, pues igual podemos montar una empresa. Y con la inconsciencia de los tres, en aquel momento decidimos tirarlo para adelante y hasta hoy. Así que apasionante. Y ganáis el concurso de arquitectura, que es lo que os mueve a montarla, y el primer cliente, por ejemplo, ¿recuerdas quién fue o cuál fue el primer encargo? Recuerdo el primer encargo, fue una vivienda unifamiliar en un pueblecito cerca de Barcelona, que además ejecutamos con estructura de madera, porque el cliente y el constructor amigo del cliente lo vieron claro y fue un primer encargo de lo más fácil que puedes haber hecho y que ahí está. O sea, 20 y pico años después no se ha caído, sigue en pie. En ese momento entiendo que ese encargo no tenéis estructura como una empresa de gente y que es casi una forma de producir arquitectura artesana. O sea, es digital, ya es digital, sí, pero vamos a decir que el proceso es artesano. Sin embargo, voy a leer algunos de los nombres de vuestros clientes de 2GV Arquitectura, que es la oficina que abrís en ese momento. Tengo aquí Vueling, Zurich, Altamira, Metrobacesa, Novartis, Sanofi, Ayuntamiento de Barcelona, Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña. No suenan a proyectos artesanos ni al cliente que tiene una casita en la montaña. ¿Cómo evolucionáis de ese primer proyecto inconsciente entre dos amigos a esta colección de clientes? Pues con 20 años las cosas evolucionan o sea, o creces o te mueres. Y en este caso no es una excepción, es decir, un proyecto te lleva a otro, un encargo te lleva a otro, la posibilidad de hacer un cliente te lleva a poder presentarte a un concurso, evidentemente perderlo, presentarte a otro, perderlo también y después de perder muchos ganar un pequeño concurso y de ahí enlazar otro. Y que vas conociendo a gente por el camino que decide darte una oportunidad. Y que si tienes la suerte de hacerlo bien, pues te permite llegar a una siguiente oportunidad, intentar volver a hacerlo bien y quizás un poquito más grande y un poquito más grande o un poquito más exigente o un poquito más divertido y así estamos. Ahora mismo, pues después de 20 años, 40 profesionales. 40 sois ahora. 37, para no decir un número incorrecto. Y ahora mismo, lo miraba esta mañana, 102 proyectos en marcha, ahora mismo. En marcha, o sea, ahora, a día de hoy, en marcha. Sí. Bueno. Repartidos por todo el territorio nacional. Vale, eso me lleva a una pregunta que no está aquí, pero que se habla mucho entre los arquitectos durante muchos años, y es, ¿una oficina de arquitectura es una empresa? ¿Sabes por dónde voy? Una empresa de arquitectura debería tener oficinas de arquitectura. Y una empresa de arquitectura necesita un sitio para trabajar, como cualquier otra empresa de servicios. Ahora bien, tener un grupo de gente trabajando en una oficina no lo convierte en una empresa de arquitectura. Iba más por cuando hablamos de los arquitectos, o cuando te hablan ciertos arquitectos que te hablan de el taller de arquitectura, el despacho. Sí. Entonces, la palabra empresa en determinados entornos de arquitectos parece que da un poquito de repelús o
no se quiere tocar ese término. Por lo que tú me cuentas, con casi 40 empleados y este tipo de clientes, tú sí lo consideras que lo que tenéis es una empresa. Sí, es una empresa muy pequeña que desgraciadamente dentro de nuestro sector en España empieza a no ser tan pequeña, que comparativamente con otras empresas de servicios en España es minúscula, y que efectivamente nuestro sector no ha entendido que el taller conceptual murió hace mucho tiempo, que el taller de zapatería hoy es casi una reliquia y que el taller de arquitectura está casi condenado a la extinción, porque los proyectos son cada vez más complejos, requieren de más medios, requieren de más infraestructura y por tanto también requieren de cierto tamaño. Y nadie se plantea que una empresa pueda fabricar coches con decenas de empleados. Se plantea que puede fabricar coches con miles de empleados. Y ninguna empresa se plantea que puede fabricar medicamentos con una decena de empleados, sino que necesitan una estructura enorme y con cientos o miles de empleados, la gran parte de investigados dedicados no a fabricación, sino a otras cosas. Y esto nos pasa a todas las empresas de servicios. Y necesitas una estructura racional, razonable y potente de empresa, y necesitas cubrir un montón de áreas para que esa actividad funcione. O eres empresa o prácticamente eres un freelance. O eres empresa o estás condenado a subsistir. Subsistir, sí, vale. Creo que es una buena palabra para el sector de la arquitectura. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Cuando todavía no sois tan grandes, seguramente seríais 15 o algo así, como 2GV, en 2017 creáis otra empresa que has mencionado antes, Barcino Real Estate Capital. Sí. Para desarrollar promociones de vivienda colectiva, creo. Si no, cuéntanos, ¿os aburrís de la arquitectura y decidís montar eso? ¿Entendéis que el papel del arquitecto también puede ser el del promotor inmobiliario? Cuéntanos un poco, ¿por qué decidís meteros en...? Nos apasiona la arquitectura en todas sus facetas. Y por eso que te comentaba de la hoja de cierre de cualquier operación inmobiliaria, te das cuenta de que hay mucha más vida ya más allá del proyecto y hay mucha más vida antes del proyecto. Es un momento donde decidimos con otro socio y con Fernando montar una empresa que luego traspasamos y nos desvinculamos para esa gestión de operaciones inmobiliarias, pero que sí, que nace con ese espíritu de desarrollar operaciones inmobiliarias de vivienda básicamente, pero no solo de vivienda, en un momento donde seguramente nos equivocamos en el punto, porque 2016-2017 no era todavía el momento, pero que lo hicimos con ese espíritu. Ahora estamos en otras. Te preguntaré luego. Vale. En ese año, más o menos, os asociáis con Más Real Estate. También buscando eso, tener un rol de promotor o de agente inmobiliario o de consultor y para saliros solo de ese apunte contable de arquitecto en el conjunto global del proceso. Sí, por entender que, digamos, que nuestra labor como arquitecto o como prestatario de servicios está en una cadena de valor y que actuamos en una parte, pero somos capaces de actuar en más partes. Somos capaces de entender el negocio, somos capaces de intermediar en él, somos capaces de gestionarlo, somos capaces de, a veces, abordar su construcción. Somos capaces de hacer muchas más cosas que no es solo la labor de diseño o de gestión de procesos de obra.
y por tanto es un poco lo que nos lleva a buscar esas cosas un poco diferentes. En el caso de Más Real Estate, porque nos proponía una idea que nos parecía muy interesante en aquel momento, aunque luego, digamos, cuando nos desvinculamos de lo que es BREC, Real Estate Capital, carece un poco ya de más sentido y decidimos recoger esa parte y reenfocarnos en otras partes. Reenfocáis y has mencionado al principio que llevas 2 años siendo madrileño de adopción, porque en 2022, y leo textualmente, creo que es de vuestra nota de prensa de ese momento, los estudios Ruiz Larrea y Asociados, RLA, y 2GV Arquitectura se han unido para crear Ruiz Larrea Arquitectura, empresa global de servicios cuya columna central será R-Lab, laboratorio de innovación que se abre a instituciones, inversores e industria. Cuéntanos un poquito cómo se dan las circunstancias para esa unión o cómo fue el proceso. Pues en plena pandemia, en mayo de 2020, en un ataque nuevamente de inconsciencia, decidimos que es el momento de crecer y de crecer hacia Madrid, y decidimos preparar todo para abrir una oficina básicamente comercial en Madrid, que efectivamente se abre en septiembre de ese año, y por motivos un poco de sorpresa nos encontramos con la posibilidad de conocer a RLA, a Ruiz Larrea y Asociados, y de explorar un proceso de fusión. Y milagrosamente, porque esto nunca ocurre, creo que somos una de las pocas raras avis que hay en el sector donde se han fusionado varios despachos de arquitectura, pues conseguimos culminar esa fusión en 2022 y llevamos ya pues prácticamente 2 años de un trabajo común, continuo, agrupado, desarrollando proyectos en Madrid, en Barcelona, en Baleares, en todo el estado, intentando aunar lo bueno de las dos, que por separado tenían cosas muy muy buenas y también tenían cosas que cambiar y que mejorar las dos, y que nos permite pues agrupar y aunar pues experiencia, capacidad y una visión muy parecida de las cosas, de entender el proyecto de arquitectura desde que tenemos que intentar ser una solución y no un problema, de que nuestro trabajo tiene un impacto muy serio a nivel económico, ya lo hemos hablado, pero también medioambiental, de sostenibilidad, de consumo energético, y que tiene un impacto social enorme, y con esa visión compartida es como desarrollamos hoy Ruiz Larrea Arquitectura. Cuando has dicho tenemos que intentar ser una solución en un problema, me venía a la mente en estudios, como tú citabas, grandes o ya como empresas, muchas veces no sé si solución o problema, pero se es estrella. O sea, se impone una arquitectura o el sello del arquitecto se impone a esa solución. ¿Vosotros tenéis un sello? ¿Buscáis que vuestros proyectos se reconozcan? Huimos completamente de esa percepción. Lo que pretendemos es cada vez hacer el mejor proyecto posible para cada cliente y cada usuario. Y que lejos de intentar marcar una impronta como arquitecto, como artista, como lo que sea, lo que intentamos es que nuestros edificios, nuestras intervenciones creen ciudad, en el caso de que son edificios nuevos se implantan en la ciudad, creen comunidad, en el caso de que sean imbricados dentro del tejido urbano, y sobre todo que sean los mejores posibles para los usuarios. Y eso hace que muchas veces la impronta de arquitecto voluntariamente desaparezca de nuestros proyectos. Sí que puedes leer en nuestros proyectos pues cierta sobriedad, cierta elegancia, si me lo permites,
cierta composición muy cuidada, pero no hay una estética marcada, no hay una línea de diseño marcada, precisamente aposta. Porque intentamos precisamente que los edificios acaben siendo el mejor edificio posible en cada momento, en cada lugar, para cada cliente o usuario. Defines el tipo de proyectos y el por qué y qué intentas conseguir. Y se menciona en la nota de prensa también, cuando anunciáis la unión de las oficinas, que vuestro objetivo es liderar una nueva arquitectura eficaz, sostenible y rentable para el conjunto de la sociedad. En mi experiencia profesional parece que esos tres conceptos o adjetivos que yo acabo de nombrar son muchas veces antagónicos o contrapuestos. ¿Me puedes explicar cómo se puede lograr un proyecto de arquitectura eficaz, sostenible y rentable? Perfecto. En realidad parecen antagónicos, en realidad son perfectamente complementarios. Una arquitectura eficaz es aquella que consigue hacer mucho con muy poco. Una arquitectura sostenible es aquella que con ese poco que le has dedicado es perfectamente capaz de prestar el servicio de manera confortable. Es decir, consumiendo muy poco, teniendo muy poco impacto medioambiental, siendo muy consciente del enorme consumo de recursos que suponen los edificios. Y todo ello, al final, también redunda en necesariamente rentabilizar aquellas inversiones que se hacen. A veces esa rentabilidad no es inmediata, a veces esa rentabilidad es una rentabilidad diferida y a veces esa rentabilidad no es solo económica. Afortunadamente muchas veces esa rentabilidad es también social, es cultural, es de impacto medioambiental, tiene no solo una vertiente meramente económica, que la tiene que tener, pero que nos permite intentar o nos permite mostrar que nuestras intervenciones, nuestros edificios, nuestros proyectos tienen esa visión mucho más global que nos permite entender que tienen que dar respuesta a muchas más cosas, que no son solo que sean edificios confortables y bonitos, y que, por tanto, eso que parece antagónico en realidad es necesariamente partes de un todo o caras de una misma moneda y que nos trasladan a esa responsabilidad que tenemos como técnicos de conseguir ese mucho con muy poco. Sí, te admito la respuesta, pero me parece de todo menos sencillo. O sea, ese balance que tú dices, y teniendo en cuenta que además no sois los únicos que tomáis decisiones, que hemos hablado de todos los agentes que conllevan, me has hablado de a día de hoy 102, me parece que has dicho, proyectos en marcha. Hoy sí. Tú eres el director de la empresa. Bueno, ese puesto, sois un equipo, está claro. Pero como te estoy entrevistando a ti, aunque hablemos del equipo, ¿cuánto queda en tu labor del día a día de Felipe Vieites arquitecto o de Felipe Vieites project manager o gestor? Pues del Felipe Vieites arquitecto diseñador, nada o casi nada. De Felipe gestor, un poco más porque al final gestionar un proyecto o gestionar un equipo de personas que funcionan una empresa tiene bastantes similitudes. No es lo mismo, nunca es lo mismo, pero tiene ciertos aspectos muy parecidos. De todos esos proyectos, vuelvo a retomar cosas que salen en prensa. Habláis de nuevas demandas, nuevas tipologías de vivienda, oficinas, co-living, hoteles, dotacional, retail, logística. Cuéntanos un poco así cuáles son, en todas estas diferentes tipologías, las nuevas demandas. ¿Cómo notas tú que los proyectos que hacéis ahora, por ejemplo, no tienen nada que ver con los que se hacían hace 20 años? La vivienda hoy a nivel de diseño se parece muy poco a la de hace 20 años, también por requerimientos técnicos y normativos.
Las oficinas han cambiado radicalmente su concepto en los últimos 20 años, pero de una manera que a veces hasta sorprende, y que siguen haciéndolo a una velocidad considerable. Y hay otros sectores donde también se ha cambiado. Por ejemplo, en el sector logístico ha cambiado radicalmente la escala. En el sector hotelero ha cambiado radicalmente el uso que se hace de los hoteles, para pasar de ser sitios donde ir a dormir a sitios donde se vive todo el día. Afortunadamente, el sector edificatorio ha evolucionado mucho y muy rápido en los últimos años. Digo afortunadamente porque era algo que la sociedad estaba demandando claramente y que yo creo que hasta hace no tanto no nos hemos dado cuenta. Hay sectores donde no han evolucionado tanto, como por ejemplo el hospitalario, que es por lo complejo que es, está un poco más encorsetado, y que nosotros además prácticamente no tocamos. Y hay un gran sector que es el siguiente motor de cambio, que es el urbanístico. Yo creo que tenemos pendiente como sociedad repensar la ciudad de nuevo. Y llevamos 15 años o 20 años diciendo que tenemos que cambiar el modelo de generar ciudad o el modelo de utilizar la ciudad, y seguimos todavía en ese discurso, aún no lo estamos poniendo en práctica. Mencionas el urbanismo. La última grabación que hemos hecho ha sido con Gumersindo Fernández, que conocemos los dos. ¿Sí? Y precisamente hablaba y decía Gumersindo que en este país prácticamente los que saben de urbanismo, o sea, los arquitectos que saben de urbanismo, se dedican a la función pública, que hay poco arquitecto urbanista dedicado al urbanismo. Entonces, con eso que tú dices, que yo estoy de acuerdo, porque la última ciudad que hemos creado fue con el boom, y desde ahí parece que está todo congelado, y los planes urbanísticos, por ejemplo aquí en Madrid, que son los PAUs, se siguen haciendo con las mismas pautas de entonces. Yo te pregunto, entonces, ¿a quién correspondería ese cambio de ciudad? Pero cambio más allá que regulatorio, porque el cambio creo que no viene solo de la regulación, sino que entiendo que debería haber una reflexión, un debate, una creación de una nueva ciudad, no sé tendiendo hacia qué, pero ¿de quién es esa responsabilidad? Pues hombre, evidentemente de quien tiene el brazo ejecutor, que ahora mismo es la administración pública, es quien tiene de primera mano la capacidad de transformar suelo, ¿vale? Que es básicamente el mayor método de generación de ciudad, la transformación de suelo. También tiene, y de manera aún más decidida, la mano para transformar ciudad, porque son procesos mucho más complejos que desde el privado son prácticamente inabordables, y tenemos ejemplos en Madrid, unos cuantos, por no decir todos los que quieras. Y luego, y sí que es cierto que los grandes urbanistas de este país están casi todos en la administración pública por un motivo, y es que urbanizar en este país es una labor de décadas, no es una labor de años, y que tenemos un problema, entre comillas, regulatorio, que desde que decidimos que un suelo se va a transformar hasta que está transformado, es decir, podemos pedir una licencia para hacer un edificio, pues muchas veces, y en el mejor de los casos, ocurre en 10 años. En 10 años, al ritmo que se mueven las ciudades hoy mismo, puede haber cambiado la demanda, las necesidades, las ganas, el dinero, el impulso económico, puede haber cambiado todo. Y además estamos en un sector donde además no solo es que se tarde mucho en transformar, sino que se transforma y se impugna o se judicializa cualquier transformación de suelo por casi cualquier motivo. El espúreo, el regulatorio, el cultural, el que sea.
Y eso hace que los procesos sean tan largos que muchas veces abordarlos desde la perspectiva privada es inasumible. Si pudiéramos cambiar esa lógica de mercado de tardo una década en transformar un suelo a tardo un año en transformar el suelo, te garantizo que hay mucha capacidad y ganas de hacerlo y hacerlo muy bien desde el sector privado. Entiendo totalmente lo que dices y es así. El año pasado salió la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, donde se modificaron muchas cosas, pero tú hablas de 10 años, pero es que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid es del año 1997, que es el que está en vigor, con todas las modificaciones que ha tenido. Pero ya no son 10 años, es que estamos hablando de 30 años. Sí, y ahora se está empezando a planificar el nuevo Plan General. Empezando a planificar. O sea, que ya veremos cuándo se termina y cuándo se empieza a aplicar. Pues seguramente estamos, con los tiempos que estamos manejando, estamos a una década vista. Por eso, que para que entre en vigor, si ahora se está empezando a repensar, cuando se acabe de repensar y se empiece a redactar. Y ahora, obviando todo eso, que todo es verdad, pero si te dejasen a ti o al sector privado definir cómo tiene que ser la ciudad del futuro, ¿hacia dónde crees que deberíamos ir? ¿Qué cosas deben cambiar? No sé si has pensado en esto, ¿eh? No es mi área de conocimiento, ni mucho menos, pero yo soy de los que piensa que la ciudad tiene que ser densa porque la ciudad tiene que tener servicios públicos y para que estos funcionen tiene que haber una masa crítica que los haga funcionar. Y para eso la ciudad tiene que ser densa. Densa no quiere decir que sea necesariamente ocupando mucho territorio. De esto hay enormes ejemplos durante todo el siglo XX, muchos de ellos fallidos por muchos motivos, pero creo que necesitamos una ciudad relativamente densa que deje mucho espacio libre y que la devuelva al peatón, que la devuelva al usuario a pie, que intentemos entre todos rescatar eso que erróneamente le hemos conferido al coche y que lo volvamos a reutilizar como usuarios peatonales, porque yo creo que en buena medida hemos olvidado que creamos las ciudades para las personas, no para los coches, y que creamos las ciudades para las personas y no para los autobuses, que son un gran bien, o para otros transportes de larga distancia, porque nos estamos autoobligando a hacer grandes desplazamientos cada día. Por tanto, a mí me gustaría repensar la ciudad desde el uso peatonal, desde el uso doméstico, desde el uso de proximidad, y para eso necesariamente tiene que ser densa, pero dejando mucho espacio libre. Bueno, lo firmo. Si lo pones en marcha la iniciativa, yo me sumo. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Todo lo que, vamos, estamos de acuerdo. Creo que la ciudad europea es el modelo de ciudad y si vamos hacia, has dicho tú antes, es como estoy mayor. Bueno. Eficaz, sostenible y rentable. Hemos dicho antes de la arquitectura, yo creo que la ciudad también. Y la densidad es eficaz, sostenible y rentable. Voy a pasar, porque no sé cómo vamos de hora, y voy a pasar, aunque nos alarguemos un poquito más hoy, ya hemos llegado al presente, nos has hablado de Ruiz Larrea. Voy a nombrar algunos de los proyectos que tenéis en marcha, o recién acabados o tal, para que aquellos que no son arquitectos o no están en el día del sector se den cuenta de el tamaño y la repercusión que tiene tu oficina de arquitectura a día de hoy. Leo todos y luego vamos uno a uno o algunos de ellos o donde nos detenemos. Hotel de 5 estrellas de Madrid Edition. Es una rehabilitación completa junto con la oficina de arquitectura OAB de Carlos Ferrater, en el que el diseño interior es corre a cargo de John Pawson y François Chamcher. Eso era lo que era la antigua en Madrid, Monte de Piedad, frente a Cortilandia, que es lo que nos escuchan, localicen el edificio. Centro de control operativo de Vueling, en Viladecans, en Barcelona. Reforma del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, del Consejo Superior de Deportes. Sede central de las oficinas de Sanofi
España. Sanofi es una compañía global de salud y farmacéutica. Viviendas de alto standing en Las Glorias, en Barcelona. Edificio Cañaveral 1, y es 1 porque hay más, que son 80 viviendas eficientes y de máximo ahorro energético, diseñadas con técnicas Passive House, que no sé si nos da tiempo a explicar lo que es el Passive House, en este caso promovido por la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, o sea, organismo público. La última casa palacio del Paseo de la Castellana, que está en Paseo de la Castellana 19, antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Primera transformación Passive House de oficinas en la capital. Sigo, todo esto está en marcha, o sea, forma parte de esos 102. Dos edificios muy representativos en el paisaje de la luz, que es la zona de Paseo del Prado de Madrid, patrimonio de la humanidad. Es el Banco de España, donde estáis haciendo la rehabilitación de un edificio interno, que es la Torre de Cibeles. Entre otras cosas he leído que va a reducir el 70% de su demanda energética. Y la reforma del Hotel Palace, emblemático Hotel Palace, catalogado como BIC, como bien de interés cultural, y con la máxima protección que puede tener un monumento de esta categoría. ¿Cómo hacéis todo esto a la vez? Bueno, afortunadamente uno de esos ya está acabado, o dos. Cuéntame. Pero evidentemente esto se hace muy fácil teniendo el equipo correcto. Y yo tengo la inmensa suerte de contar entre mis socios y trabajadores con brillantes técnicos y profesionales y mejores personas aún que son capaces de abordar este tipo de proyectos con la máxima eficacia y con la máxima profesionalidad. Yo hay que decir que muchos de estos, sinceramente, con saber dónde están, a veces tengo suficiente. Muchas veces ni siquiera lo sé. Pero todo esto es sinónimo de que somos un equipo polivalente, porque has hablado de muchas tipologías. Somos un equipo diversificado. Somos un equipo de ultra especialistas en muchos casos. Y somos un equipo muy conjuntado, porque es que si no, no se puede abordar. Entonces, el mérito, o sea, no hay mérito en los proyectos, hay mérito en crear el equipo y dirigir el equipo. Los proyectos tienen mérito por sí mismos y algunos de ellos son ejemplos brillantes de proyecto, de concepción y de desarrollo, de los cuales yo no tengo ninguna responsabilidad. O sea, que no puedo atribuir ningún mérito porque no tengo ninguna responsabilidad. Y muchos de ellos son brillantes ejemplos por sí mismos. Cuando los lees todos en su conjunto, es una trayectoria muy interesante como empresa. Pero esto es ni más ni menos que el fiel reflejo del grupo de personas que formamos Ruiz Larrea Arquitectura. Cuéntanos, efectivamente, algunos con saber dónde están, te vale. Cuéntanos alguno de los que he nombrado o del que tú quieras, de los que sepas un poco más. Cuéntanos un poco del proyecto, del cliente, de cómo se forja, de en qué consiste. O sea, mira, voy a contar solo uno que no está en la lista, pero que es de un cliente, que fue en plena pandemia la creación del hangar de mantenimiento de Vueling dentro del recinto aeroportuario del Prat de Barcelona. Cierre total, clausura total, y en junio de ese año teníamos que iniciar las obras de ese edificio para dotar de una infraestructura ultra importante para Vueling, como era tener centralizado un hangar eficaz de piezas de mantenimiento, donde se guardan desde tornillos chiquititos hasta motores de 10 toneladas y muy caros, por lo que sé, dentro del recinto aeroportuario del Prat. Bueno, pues allí el gran desafío fue llegar a un consenso con la autoridad aeroportuaria para modificar la línea del perímetro del aeropuerto, sacar virtualmente al edificio del aeropuerto, poder ejecutar las obras y después de una esterilización a nivel de seguridad, que esto cuando lo cuentas nadie te cree, devolver el edificio al recinto aeroportuario. Y además había que ejecutarlo en 6 meses
y además había que ejecutarlo con un coste muy reducido para un cliente doble muy exigente, tanto AENA como Vueling. Pues esto o lo haces con un equipo maravilloso, comprometido, que sabe súper bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer se va a remangar para saber cómo hay que hacerlo, o es imposible. Entonces, realmente la suerte de tener este equipo ya no es la capacidad y el conocimiento que tienen, que es abrumador. Entonces, sobre todo es la tenacidad, la capacidad y las ganas de abordar las situaciones, los problemas, los desafíos. Que ya no es tanto un tema de ¿cómo diría? No es un tema tanto de capacidad como de voluntad. De valentía, yo diría valentía. Puede ser que sea necesario también la valentía para poder afrontarlo, pero yo creo que es más un tema de eso, de entender que hay que abordar los problemas. Es que según estabas contando y todas las dificultades técnicas y todos los agentes con los que hablan, porque la autoridad aeroportuaria no es un cliente cualquiera y las decisiones tienen que venir respaldadas por la legalidad y jurisprudencia y demás, estaba pensando que eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con la rehabilitación del palacio en el Paseo de la Castellana. O sea, los conocimientos para uno y para otro son... Y los equipos son completamente diferentes, y los técnicos son diferentes, y el cliente es diferente, todo es diferente. Y abordar ese edificio, pues que antes era la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ahora va a ser formar parte de otro conjunto emblemático dentro de la ciudad de Madrid, pues requiere de esa misma capacidad. Y con todo esto en marcha, porque hemos hablado y hemos empezado hablando de tu infancia, desde el principio, pasado, hemos estado ahora mismo hablando con toda esa lista de proyectos en marcha que es el presente, y con todo eso debe ser que te sientes cómodo y no voy a decir que te aburres, pero necesitas nuevos retos. Y entonces me gustaría terminar hablando de futuro. Creo que el otro día me mencionaste dos cosas. Una me dijiste lo que es, otra no, o por lo menos no tomé nota. Voy a empezar por la que sé. Acpia. ¿Ese es el futuro? ¿El futuro en la madera? ¿Qué es Acpia? Acpia es una empresa de desarrollo de edificación industrializada con base en madera. Es un proyecto que arrancamos con un socio muy importante para nosotros, que es una gran empresa constructora, y que tiene la voluntad de nuevo ser parte de la solución y no parte del problema, y de que los edificios cada vez se hagan con mayor eficiencia en términos de coste, energético, de materiales, que respondan a su entorno de manera más eficiente, con el menor consumo posible de recursos y de energía, y que lo haga en un entorno controlado, que lo haga en un entorno donde producimos edificios o piezas de edificios, lo hacemos de manera muy eficiente a todos los niveles, los empaquetamos como si fuera un paquete plano de IKEA, perdón por meter la cuña publicitaria, y los enviamos a todo el territorio nacional. Estamos ahora haciendo la puesta a punto de la primera realmente fábrica productiva, porque hemos estado haciendo muchas pruebas durante muchos años en fábricas que no estaban pensadas para eso, y estamos ya empezando a desarrollar los primeros proyectos de edificación industrializada con base madera. O sea, lo que me dices es que habéis creado una empresa que va a fabricar edificios en una fábrica, ¿sí?, con materia prima a la madera, con mucha tecnología, imagino, con bastante tecnología. ¿Y vuestros clientes van a ser promotores u oficinas de arquitectura? ¿O cómo tenéis orientado el modelo de negocio? El sector, para poder industrializar hay que diseñar, y para poder diseñar hay que acomodar a muchas cosas, pero básicamente lo que va a hacer es desarrollar proyectos desde una fase relativamente embrionaria
para poder despiezarlos y fabricarlos y poder después transportarlos y ensamblarlos in situ. Y por tanto nuestros clientes son promotores, son grandes constructores, pero necesariamente también el resto de agentes del sector. Porque tenemos que hacer, al final, una oficina de control técnico tendrá que validarlo, un banco tiene que entenderlo, una oficina o una empresa de arquitectura tiene que poder entender cómo los vamos a fabricar para poder diseñarlos. No quiere decir que les vamos a limitar cómo se diseñan los edificios, ni mucho menos, al revés, le vamos a dar mucha libertad, pero sí que vamos a tener que ser todos conscientes de que seguir colocando ladrillos uno encima del otro, desgraciadamente va a quedar para unas pocas intervenciones, que ya no nos lo podemos permitir como sociedad ni como planeta seguir utilizando los recursos materiales y energéticos como lo estamos utilizando hasta ahora. Con eso que me cuentas, a mí me atrae mucho porque, como sabes, yo he trabajado durante 15 años en el Solar Decathlon, que es un proyecto que va de eso, desde la universidad, desde la investigación. Yo empecé en esto en el año 2008 en el grupo de investigación aquí en la Escuela de Arquitectura, en la Politécnica de Madrid, en el grupo de investigación con un proyecto que era el INVISO, que era Industrialización de Viviendas Sostenibles, donde nos parecía que estábamos investigando sobre el futuro. Y cuando le contabas a la gente que construías la casa en un taller o en una fábrica y luego la montabas, y de hecho nosotros en el Solar Decathlon construíamos 20 casas en 2 semanas. A mí me agrada que 15 años después, y además con un amigo, haya una empresa que eso ya no es investigación, sino que es realidad. ¿Qué tal? Entonces, yo me lo apunto y la siguiente de estas la hacemos en la fábrica. Claro, y vemos supuesto. de qué va y entendemos, ¿vale? Sí, por supuesto, te tomo la palabra. Vale, perfecto. No sé si nos da tiempo a que nos cuentes, o si se puede desvelar, porque a lo mejor eres como los actores de cine que no cuentan el siguiente proyecto, no sé qué se gafe. ¿Qué otra cosa tienes en el horizonte del futuro? ¿Qué más te conté? No me lo contaste, me dijiste, tengo 2 cosas, pero solo me contaste la de Actia. No, a ver, esas cosas que tienen que venir necesariamente están en esa cadena de valor, hacia arriba o hacia abajo, y siempre están enfocadas a cómo desde nuestra visión como arquitectos, entendiendo todo el proceso, somos capaces de aportar valor en otras partes de la cadena. Y por tanto se va a crecer hacia la gestión, se va a crecer hacia la promoción y se va a crecer hacia cosas que tienen que ver con la industria de la construcción. No te puedo aventurar nada más, pero la idea es que en base a RLab, en base al laboratorio de ideas, no paramos de generar propuestas que añaden valor a lo que venimos haciendo como arquitectos y que posibilitan nuevas formas de desarrollo del negocio. Bien. Te permito que no me cuentes más, pero te volveré a preguntar la próxima vez que nos veamos. Yo antes de terminar quiero dar las gracias a Más Real Estate, que en esta entrevista en concreto ha salido mencionada más de una vez. Entendemos la cadena de valor como tú has descrito ahora mismo, entonces confío y espero que en ese futuro de RLab también esté Más Real Estate, y si no ya buscaremos la manera de compaginarlo. Darte las gracias, como ha empezado Felipe, porque yo lo he disfrutado, espero que los que nos ven y escuchan lo hayan disfrutado, espero que tú lo hayas disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, eso era lo importante. A los que nos han visto y escuchado hasta este momento, mi recomendación, como siempre, es que ahora cuando termine, vayan a vuestra página web de Ruiz Larrea Arquitectura, que es muy facilita, es ruizlarrea.com, para que vean tu trabajo y el trabajo de todo el equipo y dediquen un rato a ver todos esos proyectos interesantes y premios y trayectorias y demás. A la web de Actia, para entender un poquito más de qué hablamos cuando hablamos de construcción industrializada en madera y sistemas constructivos, que también es fácil, actia.tech, T-E-C-H. Gracias a los que nos habéis acompañado hoy en este podcast. Aquí solo me queda pediros que le deis al like, os suscribáis al canal y nos sigáis en redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Claudio. Un placer. Muchas gracias.